La sujeción es una bendición, aunque a veces veamos que hay cosas más importantes y que las hay. Una de estas cosas el Señor hablaba a nosotros en Casa Bíblica y el Señor conmovía y también me hacía recordar un montón de cosas preciosas que vienen a la mente cuando uno vive para Él. Y el Señor traía recuerdos y cosas que Él hizo en nuestros corazones y en nuestras vidas después de tantos años en la casa. Y me traía mucha alegría. Hay cosas que... ¿Vieron cuando uno mete la mano en un baúl y encuentra pruebas de hace años atrás y decía, uy, acá había encontrado una prueba de Ariel Flurín, me acuerdo? No sé si recuerda a alguien a Ariel Flurín. Bueno, de Curuzucuatiá. Él hizo la Casa Bíblica acá, igual me acordé, y bueno, un montón de cosas que pasan en el corazón cuando uno remueve un poquito aquellas cosas, y Dios permite que sea así. Y quiero empezar leyendo en Números 13 a partir del verso 25. Hay una situación muy particular. Dios le da una palabra a Moisés y Moisés le dice que tienen que ir a espiar la tierra prometida, y hay una situación que el Señor es bien explícito con lo que le manda hacer a estos hombres seguramente jóvenes, para que simplemente digan a ver qué es lo que vieron. Bueno, en fin. Dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les encontró diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es un fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte del Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigante éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido
la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de nosotros, Él nos llevará a estas tierras y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Una situación muy, muy complicada para estos dos jóvenes. Muy complicada para Josué y para Caleb, porque fueron los dos únicos que se sujetaron al mandato de Moisés, porque fueron los dos únicos con un corazón abierto, fueron dos hombres de fe. Fueron a mirar simplemente lo que se le había mandado hacer. Sin embargo, los otros dieron lo que a ellos les parecía, dijeron lo que a ellos les parecía que es lo que veían, cosa que no le habían dicho nadie, que digan, a ver, ¿a ustedes qué les parece? Fueron a ver, y lo único que tenían que hacer es decir, no decir ni su parecer, no decir otras cuestiones que no sean a lo que se le había mandado, a observar, a mirar. Pero estos, gracias a Dios, siempre hay hombres de fe. Hombres de fe que no ven las circunstancias solamente como se ven. Seguramente, yo no veo en ningún momento que Josué y Caleb se engañaron a sí mismos, pero sí ven otras cuestiones ahí. Es la tierra que Dios es buena, la tierra, pero Dios está con nosotros. Y los otros decían, pero mirá que está Amalek ahí al lado, mirá que están los otros que son nuestros enemigos y que son mucho más fuertes y numerosos que nosotros. Sin embargo, es hermoso ver en qué situación nos pone actuar en fe. Obviamente que dice la palabra, yo me río, pero debe ser bastante dramático vivir una situación como esta. Actuar en fe con un pueblo como este, el pueblo de Israel. Dice que lo querían apedrear a los dos. Eran tan negativo todo, ¿no? Parecía. Pero ese pueblo hacía poco Dios lo había sacado de la esclavitud. Y yo le daba gracias al Señor, entre otras cosas que venían a mi mente, le daba gracias al Señor por esta bendición que Él nos ha regalado de poder confiar en Él. De poder ver la realidad sin engañarnos. Pero tenemos fe, podemos creer que aún lo que vemos, el Señor lo va a transformar. Si el Señor lo prometió, si el Señor abrió su boca, es lo que Él va a hacer. No lo veía de esta manera hasta que empecé a dar gracias al Señor por aquellos que estuvieron antes de nosotros. Me acordaba de Papi, me acordaba de Daniel. Me acordaba de un montón de cosas que llenaban mi corazón y decía, Señor, gracias. Gracias porque acá como Moisés, en obediencia, a veces cuando nos movemos en fe tenemos problemas, ¿o no? Fíjense el problemón de estos hombres por moverse en fe. Así que hermano, si actúas en fe y pasan un montón de situaciones, no te alarmes. Puede ser que eso sea algo bueno también. Algo bueno, pero que lo querían matar. Y puede ser que dice un dicho que cuando los caballos comienzan
a moverse, los perros comienzan a ladrar, empieza a haber mucho barullo. Y creo que en esta carrera de la fe, algo de esto puede ser analógico, ¿no? Cuando comenzamos a movernos y a alguno le molesta seguro, empieza a haber marullo. ¿Cómo va? ¿Cómo se van a mover en fe? ¿Cómo van a creer que aquello Dios lo va a poder hacer? Y le daba gracias a Dios por las cosas que Él nos ha hecho ver hace muchos años atrás. Y perdónenme si alguno se ofende, no se ofenda, porque la verdad que lo hago y lo voy a decir de corazón. Me acordaba cuando yo recién entraba a la iglesia, hace muchos años, ya hace casi, no sé, pero 20 años que estoy en la iglesia. Más de 20 años. Ya ni me acuerdo cuántos años hace que estoy. ¿Sí? Sí, un año antes, 21 años hace más. Sí. Me acuerdo de papi, por ejemplo. Me acuerdo de papi una vez, me dijo, con esa voz tan especial que tenía papi, un amor, una ternura, él cuando te hablaba. Pero una vez me dijo, hijo, deja de usar las motos, deja de usar la moto. Y me lo dijo de una manera, fue tan enfático en eso. Yo usaba moto en aquel tiempo, iba con mi hermana, iba a todos lados. Mi hermana era como mi coequiper. Yo la llevaba para todos lados y claro, era como el que tenía el carnet, era yo, entonces íbamos para todos lados. Y me agarró temor después de esa vez. Dije, no voy a usar más la moto porque realmente me agarró temor del Señor. Pasó mucho tiempo, ¿no? Nunca cuestioné lo que Dios había hablado en mi vida. Y hermano, quiero contarles que no fue muy fácil hacer caso. El haber hecho caso me costó muchas críticas. Muchos me ofrecían la moto, hasta gente que jamás hubiese pensado que me hubiesen ofrecido alguna vez algo. Sin embargo, parecía, che, tomá la moto, pero vení después. Hacía toda una cosa, parecía que uno se había determinado a hacer las cosas bien, en sujeción. Y parece que hay otra fuerza, ¿no? Que hasta conmueve los corazones y te dan las cosas servidas como para que vos hagas lo que la comodidad de tu carne se sienta mejor. Pero no me fue bien. Pasé un montón de cosas difíciles. Yo me acuerdo las veces que se me pinchaba la bicicleta. Me acuerdo de kilómetros y kilómetros que iba caminando, y le voy a decir la verdad, hermano, lleno de bronca, con ganas de llorar, pero de la bronca que tenía. Dos veces me vine caminando desde el centro porque no había una gomería abierta. Y estas cosas venían a mi corazón y decía, Señor, gracias. Gracias porque siempre estuviste conmigo. Y hermanos, a veces uno piensa y se engaña a sí mismo y cree que la obediencia va a traer alguna cuestión más cómoda para la carne. Tengo que darle una mala noticia. La obediencia duele. La obediencia forma. Y cuando duele no significa algo malo, aunque nosotros lo relacionamos muy rápidamente con algo malo. Ese dolor nos forma. Ese dolor es el de aquel que entra en una crisis, pero es moldeado. ¿Vieron como el barro en las manos del alfarero? Bueno, el Señor comienza a hacer esa obra y comienza por acá, a tocar donde más nos duele. Y pasaron años, nunca me subí a una moto. Nunca más. Pero ¿sabe qué, hermano? Pasaron los años.
Y puedo decir que la mano de Dios siempre estuvo conmigo. Dios jamás me dejó, jamás se desentendió de mí. Me pasaron cosas, me robaron bicicleta, me apuntaron, me encañonaron en la cabeza, me robaron una bicicleta que yo hasta el día de hoy me acuerdo, una preciosísima bicicleta. Yo iba y venía volando, estaba contento, estaba alegre porque tenía esa bicicleta y el Señor un día vinieron, me encañonaron y se terminó la alegría. Yo dije, ¿ahora cómo hago? Y hermanos, son estas cosas las que nos llevan realmente a madurar y a conocer más qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque creo que hasta cierto punto yo al Señor no lo conocía como lo conozco ahora, un poco, a lo mejor, un poco más, mucho más lo tengo que conocer. Pero qué hermoso es actuar en fe. Qué hermoso que es actuar en fe. Yo no me puedo quejar de ninguno de esos días. Porque vivía las cosas de otra manera. Las pequeñas cosas comenzaban a tener otro sentido. Como era todo tan negativo, de repente aquellas cosas que eran pequeñas, insignificantes, es como que uno le da un sentido mucho más grande. Un vaso de agua comienza a ser un regalo del cielo. Y todas esas cosas que el Señor comenzó un día a tratar y a formar y a doler, pero a formar y sentir el amor de Dios y sentir la cobertura del Señor. ¿Para qué hablar de todas estas cuestiones? Me acuerdo del telecentro, nos estábamos recontra fundiendo y el Señor llega a tiempo. Me acuerdo que había empezado a perder el pelo, ¿no? Pero hay que confiar en el Señor, hay que seguir creyendo, y orábamos y clamábamos, era también la iglesia siempre estuvo acompañando. Me acuerdo de aquel momento tan difícil para nosotros. Y el Señor respondió, siempre. Me acuerdo una vez, el enemigo otra vez en sus embestidas, una de sus embestidas, bien fuerte la embestida del enemigo, porque nunca viene a donde vos lo esperás, nunca viene. Yo siempre le digo, chicos, ojo, que el enemigo siempre ataca por el lugar más débil y generalmente viene por atrás, cuando vos no lo ves. Me acuerdo, vivíamos acá en calle Chaco una vez y entraron a robar una vez, 2 veces, y yo sentí bien claro con mi esposa. No estaba contento el enemigo con que vengamos al culto, porque quería atemorizarnos de tal manera que estemos presos ahí en la casa todo el tiempo por miedo. Y fue un día que tomamos una decisión con mi señora, y mi hija era muy chiquita, me acuerdo, y dijimos, Señor, que nos lleven todo, no me importa, pero no vamos a dejar de ir al culto. Son decisiones que uno tiene que tomar en la vida y uno dice, pero esto va en contra. Pero ¿sabe qué, hermano? Es actuar en fe. Yo sabía que el otro día podían venir y podían entrar y podían llevarse todo, pero había algo que se tenía que despegar en mi corazón y que solo Dios sabía qué era lo que se tenía que despegar en el corazón. Como Dios sabe lo que tiene que despegarse en el corazón de cada uno de ustedes, así como en el mío. Pero el Señor me llevaba a recordar estas cosas y hacer este paralelo, porque hermanos, cuando uno comienza a caminar en fe, comienzan a aparecer estas cuestiones. Y no son triviales. Y a veces pensamos que si obedezco, las cosas me van a ir bien. Y no es así. Porque Dios comienza a formarnos como Él quiere. Pero ¿sabe qué? Veo la historia de estos 2 hombres, de Caleb y de Josué, y veo cómo trascendieron sus vidas. Porque fueron hombres de fe. Porque no se quedaron con lo que veían. Ellos veían en fe, veían que Dios estaba con ellos. Entonces, para ellos no había nada imposible. Y hermano, hablo en tiempo pasado,
porque yo sé que cada día uno tiene que dar siempre una prueba de fe. Hoy seguramente voy a tener otra cuestión para rendir delante del Señor, igual que cada uno de nosotros. Creo que tenemos cuestiones todo el tiempo que rendir delante del Señor. Y veo a Josué luego en una empresa que Dios lo pone, una empresa terrible, donde tenía que a este pueblo desobediente y duro de servir, tenía que hacerlo pasar a la tierra prometida, y pasaron el Jordán, y ahí fue Josué, y este hombre de fue, juntamente con Caleb, son los hombres que Dios utilizó. Pero ¿sabe qué, hermano? Estos son hombres con mente renovada. No va a pasar cualquiera. El que se anima a mirar en fe, entiende lo que es caminar en Dios en fe y no en la vista. En la vista se quedaron los otros que después de muchos años quedaron en el desierto, porque solamente iban por la vista. Por eso se quejaban, por eso estaban tan enojados con las autoridades que Dios había puesto, porque simplemente exigían al hombre, porque creían que eran cuestiones de hombres y que todo pasaban por las decisiones de los hombres. ¿Por qué? Porque la carne nunca puede ver lo espiritual, no ve la fe. El carnal es imposible que vea lo espiritual. Lo dice la Biblia, no es un invento mío. Por eso Dios formó para sí un pueblo santo que le ame y que viva mirándolo a Él, que viva en fe, creyendo en las promesas. Hoy le dábamos gracias al Señor por las promesas, porque es un Dios que cumple sus promesas. Y yo digo amén, y el Señor cumple sus promesas. Aleluya. Porque Él es fiel, Él es bueno. Y ante esto dije, Señor, ¿serán cosas mías esto que estás hablando a mi corazón? ¿Serán cosas que se me están ocurriendo a mí, que estoy volviendo un poco atrás y me está llevando? Y el Señor me conmovió un poco más con esto. Me hablaba también de Efesios. Usted me acompaña a Efesios. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, sabiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Cuestiones de hombres, ¿no? La carne cree que son cuestiones de hombres. ¿Quién es el que manda en la iglesia? Como si uno se hubiese puesto, como si uno se hubiese autodesignado para cumplir una función. Pero está claro que esta estructura de gobierno está creada por Dios. Dios instituyó que así fuese.
para que funcione este cuerpo, este organismo viviente que es la iglesia, como Dios quiere que funcione. Él quiso que así sea. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar. Y busqué algunas cosas más. Busqué en el discipulado, leyendo algunas, el discipulado cuando hablaba Jorge Pradas, el papi, cuando hablaba cosas tan importantes como el discípulo, cuáles son, a quién le debe la obediencia el discípulo, a quién se debe sujetar el discípulo. Hermanos, creo que hoy todos, hasta en nuestros dispositivos, tenemos la posibilidad de acceder a Internet y poder buscar y leer. Estas son cuestiones para la iglesia enriquecedoras. Podemos utilizar también nuestros dispositivos en algún momento para poder leer esto que nos edifica tanto. Papi nos decía que el discípulo, en primer lugar, debe obedecer a Dios. Y permítame, no es perder el tiempo, es enriquecernos con lo que aquellos que estuvieron antes que nosotros, los consejos que nos daban y con qué precisión apuntaban algunas cuestiones. No estoy poniendo al mismo nivel de la palabra, no lo estoy poniendo, pero sí para nutrirnos de la mirada, de una mirada de hombres que conocen la obra de una manera muy generosa. Dice, la primera sujeción del discípulo es a Dios, lo demás viene después, porque aún el primer mandamiento del Antiguo Testamento afirmado por el Señor Jesucristo es primero amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, etc. Estamos yendo hacia tener el corazón de Cristo. Vemos que en Hebreos 5, del 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El perfecto Dios nuestro tuvo que aprender perfección mediante la obediencia para ser vínculo promotor y fundamento de nuestra eterna salvación. Hay una gran diferencia entre Él y nosotros. Avanzamos a ser como Él, pero sin embargo, Él siempre será Dios, digno de adoración, y nosotros siempre seremos sus adoradores, a pesar de que nuestra obediencia no es vicaria, sino que los méritos de nuestra obediencia son para nosotros. Sin embargo, como anhelamos parecernos a Jesús, si Él fue el autor de nuestra salvación, alguna bendición daremos a los demás. Aleluya. No les daremos la salvación porque el único que salva es Jesucristo, decía papi. Pero podemos ser vínculos de salvación cuando obedecemos como Él obedeció. Primero sujetos a Dios. Aleluya. Las cosas en su lugar. Sujetos a las autoridades, Romanos 13 del 1 al 4. Sométanse toda persona a autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios y a lo establecido por Dios resiste, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres? Pues no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás la alabanza por ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Hay que sujetarse, dice la Biblia, aunque no nos guste,
porque los votos que obtuvieron estas autoridades no fue por voluntad de la mayoría como aparece en nuestros ojos, sino por designio de Dios. Aleluya. Estamos hablando de lo secular, ¿no? También, porque dice que toda autoridad es puesta por Dios. Sujeto a los ministros. Cuando uno dice yo me sujeto a Dios y no tiene en cuenta los ministerios, es que no va por el buen camino del discipulado que dice la Biblia. ¿Y por qué leía esto, hermanos? Aunque les parezca aburrido, estén bostezando. Y todas estas cuestiones. No es aburrido, hay que prestar mucha atención. Porque queremos avanzar. Dios estuvo hablando en todo este tiempo que tenemos que avanzar. Y yo creo que cada uno de nosotros queremos avanzar. Y Dios me incomodaba, el Señor incomodaba mi corazón, porque hay una cuestión que parece como el pueblo de Israel, ¿vieron? Cuando tenía que avanzar hacia aquella tierra prometida. ¿Qué hacían? Enseguida atacaban a los hombres que estaban en autoridad. Como si los hombres que estaban en autoridad algo podían hacer. Y es interesante ver, hermanos, que si queremos avanzar, tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Y tener todos los aspectos en cuenta. Como discípulos del Señor, al quien primero tenemos que obedecer es a Dios. Debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Debemos pagar impuestos, debemos pagar la luz. Si tenemos negocios, debemos pagar el IVA. Ah, no, pará, a mí me va bien. ¿Cómo voy a pagar el IVA? Si esos del gobierno son ladrones. ¿Y por casa? ¿Y por casa cómo andamos? Sujeto a las autoridades. Ah, total, me cuelgo un poquito de la luz, total, no. Hago esto, hago lo otro. Total. Y ¿sabe qué, hermanos? Y el Señor venía a mi corazón y decía, pero ¿quieren de verdad acercarse? ¿De verdad quieren? ¿De verdad es el anhelo de la iglesia crecer y avanzar? Y el Señor venía con estas cosas y guau, me tiraba un balde de agua fría y decía, Señor, pero al final tenemos que mejorar. A veces pensamos que estamos levantamos a veces las manos y parece que estamos todos bien y estamos haciendo cualquiera. Porque en realidad lo que no queremos es rendirnos al Señor. Porque decimos de nuestra boca para afuera que queremos servir a Dios, pero nuestra vida está diciendo todo lo contrario. ¿Cómo vivo? Dice todo lo contrario. Señor, líbranos, Señor. Hablamos de los ministerios. Sí, pastor, venga para acá, pastor, acá estoy. El cuero despellejado después del pastor. Qué triste. Dice papi, cuando uno dice yo me sujeto a Dios y no tiene en cuenta los ministerios, que no va por el buen camino del discipulado que dice la Biblia. No va por el buen camino. El discípulo se sujeta al maestro de arriba, pero el maestro de arriba ha puesto maestros que aquí abajo, y pastores para que le estén sujetos. Sujetos quiere decir obedientes. Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto
no es provechoso. Aleluya. ¿Sabe por qué conté todo lo del principio? Porque para mí sujetarme a los ministerios siempre fue una gran bendición, hermanos. Aunque me dolió, aunque la pasé mal, aunque no me gustó muchas veces lo que me dijeron, pero fue bueno. Dios está en la obediencia, aun cuando duela, aun cuando no sea cómodo, aun cuando no nos guste, aun cuando no estemos de acuerdo. De esto se trata. No me gusta porque me dijo algo que no me gusta. Buscamos a Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Dios. Él es el que gobierna, Él es el que manda, Él es soberano, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quiénes somos los hombres? Estamos de paso. Simplemente somos un suspiro en la tierra. ¿Qué hemos de transformar? ¿Qué hemos de cambiar? Nada hemos de poder hacer. En varias ocasiones le dijeron a Moisés, ¿acaso Dios solamente te habló a vos? ¿No nos habló a nosotros también? ¿Recuerdan cómo se levantó Coré con ese grupo de gente, 250? Se levantó a querer él gobernar y el Señor, el Señor, cuando se enoja comienza a obrar. ¿Y Moisés qué hizo? Un hombre manso, Bueno, vamos a ir a la presencia de Dios porque era un hombre que tenía claridad espiritual. Porque él no se había puesto a sí mismo, era Dios el que lo había llamado. Bendito sea el Señor, porque Él es fiel. Daniel García, y yo no quiero avanzar demasiado para no aburrirlos, pero Daniel García decía algo tremendo con respecto a la renovación de la mente. Él hizo una predicación en 2 partes, les aconsejo si alguna vez lo pueden, creo que está en la página web, me parece que uno busca La mente renovada, versión 2, ahí está el bosquejo, que no tiene desperdicio. Habla de un corazón quebrantado. Habla del corazón de este hombre o de esta mujer que quieren servir a Dios con una mente renovada, con una mente transformada. ¿Saben como quién? Como Josué y como Caleb. Estos hombres que vivían en fe, miraban en fe, aún en su misma naturaleza, se animaban a ver las cosas como Dios las veía. Y él hablaba que para que las cosas comienzan a ser transformadas en nuestras vidas, había 3 cosas que teníamos que tener en cuenta. Una de ellas es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como es el elemento rector que debemos tener nosotros siempre. Cuando tenemos alguna duda, tenemos que ir a la palabra, tenemos que orar y pedirle al Señor que nos revele su palabra en lo que estamos leyendo, que hable a nuestros corazones. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. La palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Tiene poder. El Espíritu Santo, otras de las cuestiones que apuntaba el pastor. El Espíritu Santo, como quien revela lo que hay en el corazón de Dios y los da a saber. ¿Para qué?
y para esa guía que necesitamos cada día, para ser iluminados y ser bendecidos y ser de bendición. Porque soy bendecido en la medida que hago la voluntad de Dios, a los otros van a ser bendecidos igualmente, porque vamos a ser de bendición. Y escuche este tercer punto. Le voy a pedir a los músicos si puedan ir subiendo. Es mucho más largo, pero no quiero que se duerman. Escuchen esto, por favor. Quizás son la Cenicienta, habla del tercer elemento. Ya dijimos los dos primeros, la palabra y el Espíritu Santo. El tercero. Dice, quizás son la Cenicienta de las tres poderosas armas que el Señor nos ha provisto. Se aceptan los ministerios hasta cierto punto. Y los ministerios los voy a aceptar mientras me digan lo que yo quiero escuchar. O los ministerios los acepto hasta cuando yo quiero, cuando yo veo que el pastor viene a decirme algo, o quien esté a cargo mío, o el celador en casa bíblica, agarro, pego la vuelta, hago una pequeña mueca, doy vuelta, me escondo por ahí y nadie me ve. Porque somos un poco así. A mí que no me digan nada. Aleluya. Cuando tenemos esas actitudes, qué tristeza. ¿A dónde nos vamos a esconder? De los hombres puede ser, pero de Dios, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Se aceptan los ministerios hasta cierto punto. Ellos dicen, pero yo decido. Decimos, yo decido. ¿Qué se van a meter? Y hermanos, nadie quiere meterse. Nadie quiere meterse. En esta visión, jamás, desde que estoy, he tenido a alguien que se ha querido entrometer. Nunca. Y eso que está mi suegro, nunca se han querido entrometer ni en mi vida, ni manejar las decisiones, ni los pastores. Los otros pastores tampoco, jamás. Siempre han respetado los tiempos. Siempre nos han mirado con respeto. Como el Señor nos mira a nosotros, con respeto. Nunca nos obliga. Pero querido hermano, abramos el corazón, porque es bueno recibir algo de los ministerios también. Queremos avanzar. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá, porque es tremendo. Es verdad que ha habido abusos de los ministerios, que hay falsos ministros del Señor que están claramente señalados en la Biblia, que hay falsos maestros, pero lo falso no significa negación de lo verdadero, sino todo lo contrario. Es verdad. No vamos a decir que porque hay falsos maestros, yo tengo habilitada la opción de desconfiar de todo el mundo. No vamos a dar por válido eso porque no es lo que dice la palabra. Es verdad que ellos no pueden obrar aparte de la palabra ni del Espíritu Santo. Para eso tenemos la palabra en nuestras manos y la unción en nosotros. Pero debemos reconocerlos o buscarlos, que sin ellos no vamos a vivir esa vida de íntima relación con Dios ni avanzaremos. El Señor me lo mostraba con claridad, hermano. Podemos estar horas y horas leyendo la Biblia, días y días arrodillados, pero si no nos sujetamos a los ministerios no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Nos van a decir cosas que nos van a molestar. Nos van a decir cosas que nos van a doler. Lo más probable que sí. Pero animémonos a ser
obedientes. El discípulo obedece primero a Dios. ¿Y sabe qué? Mira al Señor. Va y busca en su presencia. Y todo lo pasa. En ese momento de intimidad, en el cuarto, se derrama y busca a Dios con un corazón quebrantado. Si queremos avanzar, tenemos que orar, tenemos que buscar la cobertura del Espíritu Santo cada día, pero también debemos sujetarnos. He conocido gente preciosa, hermanos preciosos, con un conocimiento de la palabra extraordinario. Nos podrían dar clases a todos. Pero la letra mata, el espíritu vivifica, hermano. Hermanos que porque creen que saben, pueden maltratar a las vidas. Hermanos que porque creen que tienen cierto conocimiento, creen que se pueden llevar todo por delante. Eso no bendice. Eso no edifica. ¿Sabe lo que edifica? Hoy a la mañana escuchábamos que nos edificamos cuando buscamos a Dios y de repente el Señor derrama las lenguas y creemos que Dios es el que está llenando, y asimismo nos edificamos en obediencia, por más que aún estemos luchando contra nuestra razón. Pero lo hacemos en obediencia. Ahí está la victoria. Sujetémonos en fe. Aleluya. Como Caleb, como Josué, lo querían matar, pero ellos estaban ahí firmes, iban a resistir. No porque eran fuertes, porque Dios estaba con ellos. Hermano, Dios está con nosotros. Aleluya. Eso es suficiente. Que venga lo que venga, Él está con nosotros. Levantemos nuestra mirada. Van a venir momentos difíciles, pero Él está con nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya.